Cuando mis papás los dos, mi mamá y mi papá, tomaban, pues nosotros nos escondíamos machete, cuchillo y todo eso. Wow. Después me contó de que ella practicaba la brujería, se inyectaba, era bailarina de un cabaret. Era el propósito de ella de tenerme. Entonces me dijo, te voy a decir la verdad, me dice, es que hay algo en ti, me dijo. Me decía, hay algo en ti que no quiero es que no te quiero ir a dejar, porque siento algo como que me siento protegida de ti, me dice. Porque este señor se iba a tirar del 12, donde estábamos, se iba a tirar desde arriba hacia abajo, se quería matar por la muchacha. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo. Seguimos como siempre, estamos súper agradecidos. Un nuevo año, 2025. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las bendiciones que nos dio en el 2024. Y estamos preparados para un año, ¿verdad?, donde Dios se va a glorificar y un año donde le vamos a seguir trayendo muchos testimonios impactantes para la gloria del Señor. Y hoy tenemos una nueva invitada, otra invitada especial. Nuevo año, nuevo invitado, y tenemos a la hermana Fanny con nosotros. Hermana Fanny, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Amén, gracias. De verdad que sí, que estamos muy agradecidos ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar rapidito. ¿De dónde viene la hermana Fanny? De Guatemala, del Porvenir, San Pablo, San Marcos. Guatemala, eso es Centroamérica, ¿verdad? Guatemala. Uh-huh. ¿Cómo fue su crianza allí? Y en confianza, háblenos, ¿cómo fue su crianza allí en Guatemala, en el Porvenir? Pues mi crianza ha sido, ¿qué puedo decir? Venimos de una cultura de cortar café, que yo sé cuando hemos estado trabajando como de 5 años, que yo recuerde, mi papá nos llevaba a cortar café. Y pues ahí fue mi crianza de 8 años a 9 años. Empezamos y ya podíamos pues trabajar como un poco más fuerte a la par de mis papás. Sí, pero Sí, trabajando de pequeña, recogiendo café, yo le voy a sí. confesar algo. Cuando yo era chamaquito, yo no quería ir a la escuela más y mi mamá me envió a trabajar a los campos de café. Ujú. Y wow, Sí, se me quitaron las ganas de no querer estar en la escuela. De verdad que sí es duro. Trabajar en un campo de sí. café es duro. Yo recuerdo que hay un animalito que en Puerto Rico le llaman el abayarde, que es la hormiguita esa que está en las matas de café, que a la vez que te cae encima, olvídate, no hay para nadie. Y yo recuerdo, chacho, que una vez me picaron los abayardes y eso no fue fácil. Sí So, es. usted se crió de pequeña trabajando en café. Eso es trabajo fuerte. Sí. Es bien duro. Nos enseñaron, aparte de cortar café, ayudarles a los papás a llevarles, lo que es el abono y todo eso, todo lo que es el cultivo del café. Sí, que usted viene de una Sí. cultura de trabajar Ujú. fuerte de Sí, pequeño. sí. ¿Usted tiene más hermanos y hermanas? Sí, somos 9. Wow. Y todos estaban trabajando. Ujú. Así es, 9 hermanas y un hermano varón. So, dentro de todo eso, ¿hubo algún tipo de influencia cristiana? ¿Su familia se consideraban cristianos o cómo era? Mm, no, no, todavía no eran ellos cristianos, ellos, como de que yo recuerde desde mi niñez hasta como de 12 años, ellos no eran cristianos en ese tiempo, ellos vendían alcohol, pues estaban, era una vida desordenada, podría decir, en casa, que yo recuerdo, había muchos pleitos, maltratos, no, eh, bien feo, que yo recuerde, cuando mis papás, los dos, mi mamá y mi papá, tomaban, pues nosotros nos escondíamos machete, cuchillo y todo eso, Wow. porque nosotros mirábamos pues cómo ese ambiente estaba feo y yo protegía a mis hermanas menores y nos escondíamos debajo de la cama para, para que no hubiera ese pleito en casa. Eso es tremendo lo que está contando, porque usted comienza diciéndonos que se crea en una cultura de trabajadores, pero Ujú. había otra cara a eso, había, Sí, había otra parte sí. de eso. ¿Cómo usted criándose eso se le llama un ambiente hostil? So, usted se estaba criando en un ambiente hostil donde sí, sus padres eran proveedores porque trabajaban, Ujú.
pero ya cuando estaban en el hogar, el alcohol hacía que el ambiente fuera diferente. Sí. ¿Usted es hermana del medio, hermana mayor, hermana menor? Era la tercera. O sea, una de las mayores. Ujú. So, ¿cómo afecta a una niña el tener que defender y proteger a sus hermanos por el miedo a que el alcohol vaya a crear una violencia donde alguien pueda terminar recibiendo daño? ¿Cómo usted se sentía a esa edad, siendo una niña? Pues yo me ponía a llorar y yo le decía que yo no quería esa vida cuando era grande. ¿Usted le decía eso a sus padres? Sí, yo lloraba y le decía, yo no quiero ser esa vida más grande. Yo no lo quiero para mi vida, para mi hogar. Y yo le decía que se calmaran, porque un día que yo recuerde, íbamos a ir a cortar café. Nos levantamos como a las 5 o 6 de la mañana y empezamos a pues hacer el desayuno. Y entonces yo estaba tomando café cerca nosotros le decíamos, donde juntábamos fuego, le decíamos pollo. Ok, pollo. Ajá, pero es donde uno pues cocinaba. Sí, un fogón. En Puerto Rico le llamamos un fogón. Ok, entonces yo recuerdo que un día mi papá estaba discutiendo con mi mamá y se enojaron, entonces agarraron un palo con llamas y les tiraron uno al otro y yo estaba en medio y yo recuerdo que ay, me reviró acá en la frente. Sí, que usted terminó recibiendo un golpe. Sí, y eso fue marcado en mí y yo dije, yo no quiero eso. Sí, porque la violencia estaba afectando su vida. So, dándole un poco para adelante. So, entonces usted entra en su adolescencia. ¿Cómo afectó el criarse en un hogar así ya su adolescencia? Y le pregunto esto porque usted dice que ya usted llegó a un punto que le dijo a Dios, yo no quiero crecer y que esto esté en mi vida. Sí. Ahora usted entra en la adolescencia. ¿Cómo fue su adolescencia? Pues ahí fue donde hubo un tío, el hermano de mi papá, de mi mamá, el mayor, y él fue el primero que entregó su vida al Señor. Y a base de eso, él fue a entregar la palabra al Señor en mi casa. Ajá, Oh, wow. porque él miraba pues lo que había en casa. Entonces, y yo feliz porque yo decía, hubo alguien quien venía a entregar la palabra. Y que yo recuerde, mi mamá tenía un altar donde tenía la Virgen, tenía otro santo que yo ni sé ni cómo se llamaba. Pero mi tío le decía, ¿para qué tenés ese palo ahí? Y si eso no escuchan. Y entonces fue algo así que yo recuerde. Entonces, eso no es de Dios, esos altares, mira, es madera y él mataba a la mesa. Esos son ellos, dijo, ellos no te van a escuchar. Tú necesitas a alguien que te escuche, que te ayude a salir de todo este problema. Y entonces fue tanto lo que él pues llevó y entonces mi mamá reconoció a mi papá y fue donde yo recuerdo que ellos aceptaron al Señor en ese tiempo y llegó mi tío un día como a las 3 de la mañana, fue a quemar todo, el altar, lo que había ahí en casa y todo. Pero Sí, radical, eso sí, está bueno. pues gracias a Dios, desde ahí yo fui en los caminos del Señor, ya no había. ¿Qué edad usted tenía cuando comenzó los caminos del Señor? En ese tiempo como 12 a 13 años. Oh, wow, qué tremendo, qué impactante. Dando un poco recapitulando un poco lo que nos acaba de contar hasta aquí. Un hogar en desorden, pero Dios llega al corazón de su tío y su tío llega y trae la palabra y ahí cambió. ¿Cuánto cambió su hogar desde ese momento en adelante? En ese momento entonces ya mi mamá y mi papá empezaron a ir a la iglesia, empezamos a ir todos a la iglesia, nosotros, mis hermanas, las pequeñas, todos felices porque es lo que deseaban, ¿va? Gloria a Dios, wow. Todo que estuviera tranquilo en casa. Y así fue cuando llegamos y conocimos al Señor y tal fecha estamos sirviéndole a Dios. Wow, es bien tremendo porque eso lo que nos lleva a entender es que usted vio la mano de Dios desde pequeña. Sí. Porque usted ya estaba viviendo una vida donde usted decía, yo no quiero esto. Y llega Dios y cambia esa circunstancia de pequeño. Eso es tremendo. Y estoy seguro que eso marcó su vida. Como usted dice, hasta hoy le está sirviendo al Señor. Eso marcó su vida de una manera bien impactante. Ok, usted es original de Guatemala, ¿verdad? Y estamos aquí en Pensilvania. Amén. ¿Verdad? Y le estaba diciendo ahorita que le agradezco el haber llegado porque, para los que no saben, está nevando aquí en Pensilvania y ellos vienen de lejos. ¿Cómo usted llega, verdad? Si podemos entrar en esa parte de su testimonio, porque, ¿verdad? Usted me contó una cosa bien impactante y yo quiero que la gente sepa, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en su vida. No solamente ya comenzó adelante contándonos cosas muy buenas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Un testimonio poderoso ya comenzando.
¿Cómo usted llega de Guatemala hasta aquí, hasta los Estados Unidos? Bueno, cuando me casé, saber, tenía como de casi 20 años, como 19 a 20 años. Me casé, entonces mi esposo se vino para acá. Entonces yo me quedé con mi hija mayor y mi otra hija, pues yo tuve otra niña que se me murió. Oh, wow. Entonces, cuando él se vino, yo tenía 2 meses de embarazo y, y pues entonces ya como de 5 meses, la nena se me murió. Ujú. Entonces ahí fue donde yo oré al Señor, me metí en ayuno, le pedí bastante a Él que me diera la oportunidad de mejor de poder estar aquí, porque yo dije, mi esposo está allá, está Sí, es lejos. difícil, una familia separada es muy Sí, difícil. ajá. Y también por otra parte, pues estaba, como decía uno, pensando mucho por ella, por mi hija mayor. Sí, por supuesto, Ujú. los hijos. Yo, Sí, yo tengo dos y todas las decisiones que uno toma siempre. son por los hijos, los hijos. Cuando Sí. uno, cuando uno no tiene hijos, uno todo es uno y uno, ¿verdad? No tiene una otra persona en la que está preocupado, pero a la vez que los hijos vienen, Ujú, es bien tremendo como el enfoque cambia. Usted sale para la tienda a comprar algo para usted y no se ujú. compra nada. No. Termina con un carrito lleno para el hijo. Ok, Sí, entonces tenía su hija mayor, perdió sí. una. Ujú. Entonces, ¿cómo eso lo lleva a venir para acá y cómo llega hasta acá? Pues entonces ahí fue donde tomé la decisión, hablé con mi mamá, mis papás. Entonces ellos dijeron que dejara a mi niña, la mayor, y que tomara la decisión de venirme. Entonces, en ese tiempo, pues estaban, arreglando unas visas mexicanas. Entonces fue que yo recuerde que yo salí con visa de México, de Chiapas, a la Tijuana. Ok, Ujú, so de Guatemala llegó hasta México. ujú. So, ¿cuán difícil fue desprenderse de su Sí, hija? fue duro. Duro, ¿verdad? Me imagino. Sí, fue bien duro. Porque es incierto, es una Sí. decisión bastante incierta. Ujú, Oh, ujú. wow. Entonces llega a México. Sí, llegué a México, que yo recuerde, tuve ahí casi 3 meses. ¿Cómo, cómo, cómo, Ujú. cuánto tiempo se suponía que estuviera? Pues quizás una semana So, se suponía que fuera de Guatemala a México y en una semana estuviera estar acá. aquí. Ajá, ¿Cómo eso se extendió a los 3 meses? Vamos a hablar sí. de eso. Cuéntenos de ese testimonio. Ay, sí, mire que bueno, cuando yo salí, yo siempre, ¿verdad? Pedía oración con los pastores. Soy muy pegada a los pastores, ¿va? Eso es Entonces, bueno, eso es muy bueno. yo recuerde, me pedí oración con el pastor de nosotros que en Guatemala, y él oró por nosotros, y entonces él me dice, vas a llegar, dice, pero vas a tener luchas y vas a tener una gran prueba en el camino, pero no te va a detener, So, Dios te habló vas a antes de llegar, salir, Dios te habló sí. y Dios le reveló al pastor y te habló. Sí, Wow, ujú. tremendo. Y me dijo, vas a estar te veo en un lugar alto, me decía, pero veo como 13 o 12 edificios, me dijo. Y tú vas a llegar ahí, me dijo, pero ahí va a ser pero dice el Señor, no te preocupes, porque vas a ver mi mano, dice el Señor. Entonces yo venía confiada en el Señor, ¿verdad? Siempre. Y sí, mire que yo llegué a Tijuana y llegué, pues yo no conozco, pues como todo mundo, nadie conoce con quién va a llegar. Ujú. Entonces, recuerde que llegó esa muchacha y me fue a traer en el aeropuerto. Entonces estuve ahí con ella, casi 3 meses. Estuve con ella y no me dejaba venir. Y yo le preguntaba por qué. Entonces ella decía de que siempre me decía, esta semana vas a salir, esta semana. Entonces, salíamos, pero me llevaba en un hotel y me dejaba ahí con sus 2 niños, y ella se iba a trabajar. Entonces, y después le pregunté por qué no me pasaba o cuál era el propósito de ella de detenerme. Entonces me dijo, te voy a decir la verdad, me dice, es que hay algo en ti, me dijo. Me decía, hay algo en ti que no quiero es que no te quiero ir a dejar, porque siento algo como que me siento protegida de ti, me decía. Pero yo no entendía, pero ¿por qué? Le decía yo, ¿verdad? O sea, ya después me contó de que ella, practicaba la brujería, practicaba, se inyectaba, era en drogadita la muchacha. Era adicta Ajá, de heroína. sí, y era bailarina de un cabaret. Ujú. Entonces, por eso ella se salía a medianoche, pero yo no entendía por qué. Entonces fue que ella me confesó que ella era bailarina y ella me dejaba cuidando a sus niños.
Sí, que te estaba engañando, te estaba utilizando para básicamente daycare gratis. Ajá. Wow. Y pues después, le dijo a mi esposo, mándeme el dinero porque ya mañana ella va a pasar. Y entonces fue que le robó ese dinero a él, como en ese tiempo, 3,500 dólares. Ujú. Y les hace como 23 años, 24 años. Estoy hablando. Wow, mucho tiempo. Sí. Entonces, pero pues ahí fue donde entonces Dios, empecé a ver la mano del Señor y escuché la voz de Dios que me decía que me metiera como una semana de ayuno sin comer nada. Y entonces yo obedecí a Dios, ¿verdad? Y empecé a leer la Biblia y encerrarme orando y orando. Y después vi cuando Dios se glorificó. Y entonces yo le compartí la palabra a la muchacha y entonces ella lloraba y decía que sí, que ella necesitaba de Dios, pero ella decía, yo no, yo odio, decía a Dios. Y le digo, ¿por qué? Entonces él me dijo, ¿por qué se llevó a mi mamá y a mi papá? Entonces le digo yo, ¿y quiénes eran tus papás? Entonces me dijo, mis papás eran pastor, decía. Y yo le digo, entonces le digo yo, ¿tú conoces de Dios? Y dice, sí, dijo, pero yo estoy muy enojada con Dios porque Él permitió que se llevara a mi mamá. Dijo, por eso yo no lo quiero y no lo creo, decía. Entonces, yo le decía que no era así, que si Dios le había llevado a ella, le había llevado con un propósito y que ya la semilla del Señor ya estaba en tu casa, está en tu corazón, pero el diablo ha querido venir a robarte a ti esta semilla y te está llevando en caminos equivocados. Y tú lo sabes. Entonces me dice, mi hermano mayor, decía ella, va a la iglesia. Entonces yo le decía, oh, qué bueno. ¿Y por qué no vas tú? No, dijo, y no, y empezó, es que mi esposo, dijo, y me empezó a decir que era él, que hacía pacto satánico. Oh, wow. Ujú. Entonces ahí fue la influencia más de ella hacia Dios. Y fue donde ella me confesó que su esposo de ella le había entregado a su niño a Satanás. Y que por eso esa rebeldía se miraba al niño. Y yo lo veía a ese niño, pues. Pero bueno, fue entonces donde yo le dije que íbamos a orar. Entonces fue cuando el enemigo se manifestó y ella dijo, yo quiero entregar mi vida al Señor. Entonces, fue cuando, bueno, ¿qué lo puedo decir? Fue algo que Dios hizo bien grande porque Dios le empezó, pues, sanar su corazón de ella y empezó, pues, ya el enemigo manifestarse. Ya le hablo de una mujer como la estatura del pastor y yo chiquita. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Pero yo decía, es más grande el que está conmigo que el que está con ella. Amen, yes. Y yo digo, yo Señor, yo te creo a ti y yo sé lo que tú vas a hacer. Solo me pongo en tus manos y tú sabrás lo que vas a hacer. Entonces, y fue donde yo, pues, vi cuando, el enemigo se empezó a manifestar y las hojas de la Biblia empezaron a volar y a volar y a volar, pero es fuerte. Sí, que hubieron muchas manifestaciones, pero a la misma vez usted estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en Sí, ella. estaba So, el enemigo se liberándola. estaba revelando, pero Dios Ujú. estaba obrando en su vida. Sí, So, usted está contando eso y lo que yo pienso es, wow, esos 3 meses no fueron en vano. no. Dios la llevó ahí por 3 meses. Ujú. No fue que usted estaba allí porque no había un propósito. Dios la llevó allí con un propósito. Sí, sí, yo la entendí. Después, porque ella cuando decía que quería regresar al cabaret ya no se sentía bien, salía vomitando. Oh, wow, el Espíritu Ujú. Santo bregando con ella Sí. bien duro. Y ya pues ya la empecé a guiar a ella en una iglesia y después yo le decía a ella, yo me quiero regresar. Quiero llegar con mi esposo, ¿qué más tú quieres que yo? Y ella decía, es que yo no quiero que te vayas, yo me siento bien contigo, me siento que me protejo, me dice. Y sí, muchas veces llegaba, que decía su ángel de guardia, llegaba, pero era alguien que le manipulaba a ella. Pero no sé si ese hombre era el marido de ella porque hasta llegaba y como el diablo también tiene poder, porque yo sé, soy testiga en que llegaba y le ponía la mano y le quemaba. Ujú. Y yo decía, no, pero bueno, seguimos con el Señor, trabajando con ella, y en eso ella decía que ella ya no tenía nada que ver con ese señor, pero llegaba otro señor,
un morenito él también, llegaba bien alto, como el pastor, Efraín Reyes, y ahí fue donde yo también vi la mano del Señor, porque este señor se iba a tirar del 12 donde estábamos, se iba a tirar desde arriba hacia abajo, se quería matar por la muchacha. Y entonces, y yo dije, no se habla en inglés, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo le digo? No lo hagas. O sea, yo me quedé así, solo dije, Dios mío, y me empezaban a temblar mis Eso fue manos. en México. Ahí Y el hombre mismo, hablaba más que inglés. en inglés, porque él cruzaba la frontera. Ok, ok. Sí. Entonces ese señor, y yo le decía, ¿yo qué le digo? Que no se tire. Y ya tenía una niña como de 12 años, pero bien alta la niña, y decía, yo solo, bueno, ahora ya lo entiendo, le digo que mis hijas se ríen, va. Le digo, ella sí ya lo entiendo cuando le decía, papi, no lo hagas, papi, no lo hagas. Y entonces, pero ella lo decía en inglés, y yo decía, y la muchacha, la otra que me iba a cruzar, ella, me traducía. Entonces, por eso yo lo entendía lo que ella estaba diciendo. Y entonces, y ella decía, Fanny, haz algo, Fanny, haz algo. Y yo le dije, yo no puedo hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Y yo solo sentí en mi corazón lo más profundo que le decía, en el nombre de Jesús, detente, le dije. Y el Señor se detuvo. Se detuvo y se quedó hasta temblando y temblaba. Y yo le decía, dame tu mano y dame tu mano y así. Fue que él no se tiró, viera. Y él lloraba. Al otro día llegó en la casa de la muchacha y me empezó a decir que él era pastor. Que había sido un pastor. Sí. ¿Era pastor activo? No. ¿O había sido pastor? Había sido Que había pastor. sido un pastor. Sí, Wow. había sido pastor. Y yo, mire, yo me quedé sorprendida y yo empecé a llorar con Dios, llorar y llorar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tú me tienes aquí? Le decía yo, ¿por qué tú no me cruzas? Y entonces, después yo lo entendí, por qué el Señor me tenía ahí. Y entonces era para mí impactable eso. Y pues ya yo le hablé a él, la muchacha me tradució y me le dijo yo, dile que Dios le ama. Él lo sabe, decía ella, ¿por qué tú no me enseñaste de Dios? Le decía entonces Mercedes se llamaba la muchacha, nunca se me olvida su nombre. Y entonces decía Mercedes, ¿por qué nunca me hablaste? Dice. Y Steven se llamaba el Señor. Y nunca, porque siempre he estado orando por ellos. No sé qué ha pasado, pero Dios siempre me lo dejó en mi corazón los nombres de ellos. Entonces, y yo le decía a ella que pues, que le dijera a él que buscara la iglesia, que regresara a su primer amor, que es el Señor. Entonces, y él lloraba y decía que sí, que lo iba a hacer. Ujú. Wow, qué impactante. Sí, de ahí pues ya Dios me abrió las puertas, me vine ya para acá. ¿Cómo fue su jornada Sí. de México a los Estados Unidos? Y te pregunto porque yo he escuchado personas Es que que ella me cuentan cosas cruzó, bien tremendas. ajá, ella me cruzó como le decían, ahí por la garita. Yo pasé tranquila, Oh, no y me eso preguntaron, no fue complicado. no, pasé, pero me regresó. Ella me regresó, no le digo que ella no me quería. Pero perdóname, ¿cómo es eso? ¿Te cruza? ¿Eso te llevó para que viera los Estados Unidos y te viró para atrás? Llegué en San Diego, California, me regresó para atrás. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó entonces? Y pues ahí le dije, no, yo tengo que irme, tú no me tienes que detener, yo me voy a ir. Y entonces le dije, Señor, yo no sé qué es lo que va a pasar. Le digo yo, porque ella no dejaba que yo saliera, me tenía pues encerrada. Te Entonces tenían yo, básicamente secuestrado. sí. Wow. Entonces yo le dije al Señor, ¿qué más tú quieres que yo haga? Entonces ya fui yo directo con Dios y le dije, oré pidiéndole a Dios, ¿qué más tú quieres que yo haga? Ya hice esto, ya hice lo que tú me mandases a hacer. Porque ahora ella, como tenía cólera, porque yo decía, me voy a ir, te voy a ir a perder, dice, en tal lugar, y no me importa, le decía, ahí está el ángel de Jehová, ahí esperándome. Yo no estoy perdida porque yo siento el poder de Dios. Yo siento que Dios está conmigo. Él no me va a dejar sola. Entonces ella se enojaba, pues entonces decía, pero es que yo no quiero que te vayas. Y le dije, yo me voy a ir. Entonces ya orando le dije, Señor, ábreme la puerta o qué va a pasar. Entonces cuando ella me regresó como a los 3 días que había pasado cuando me regresó,
volví a la casa de ella, entonces yo, le dije al Señor en ese tiempo, y yo vi cuando ella estuvo discutiendo con su sobrino y se empezaron a pelear y la puerta estaba abierta. Y yo oí la voz, me decía, es tu tiempo. Y yo recuerdo que eran como a las 12 de la noche y yo salí de ese lugar sin conocer a nadie y alguien fue que cuando yo estaba en la casa de ella, yo escuché a una mujer que tocaba la puerta de la casa de ella y decía, Fanny, Fanny, me dice, yo soy Carmen. Y me dice, y ella me dijo, escóndete, no hables, no hables, me decía. Y yo le dije, ¿por qué? Y entonces me dijo, yo soy Carmen, recuérdate. Dice, yo soy Carmen y soy prima de tu mamá, decía. Y yo tengo años de estar aquí, me decía. Y me llamaron, y yo le escuchaba a ella todo lo que me decía. Dice, me llamaron de Guatemala que tú estás aquí en este lugar. Me dice, y esta muchacha es una amiga de mi esposo, dijo. Entonces le digo, ve, y digo yo, me quedé así, pues yo también sorprendida. ¿Y por qué ella me está diciendo eso, Carmen? Y ella me dijo su nombre. Entonces me dijo, yo vivo en tal lugar. Y mire que yo rápido me grabé el lugar y yo estoy aquí como de 20 minutos, me dijo. Estoy de aquí 20 a 25 minutos, estoy de donde tú estás, me dijo. Y me dice, yo estoy atrás de una escuela grande, me dijo, es la única escuela grande de todas las que están aquí, me dijo. Estoy atrás de esa escuela, ahí vivo yo, me decía. Entonces me quedé impactada, ¿no? De lo que ella me estaba diciendo y escuché toda la información que ella me dejaba. Entonces yo le dije, bueno, Señor, tú no sé qué vas a hacer, qué tú quieres que yo haga más, yo ya hice lo que pude hacer y tú vas a abrir la puerta. Y recuerde que ese día a las 12 de la noche ella estaba peleando con su sobrino que llegó y la puerta estaba abierta. Y cuando yo escucho la voz me dice, es tu tiempo. Y yo amarro mis zapatos y agarro ya mi ropa y me salí, bajé las gradas y corría y corría y corría. Y tal vez corrí como media hora. Y yo atrás de mí venía un muchacho en bicicleta y venía, entre más yo corría y él con la bicicleta, nunca se me olvida. Y dice, hey, hey, me decía así, ¿por qué huyes? ¿Por qué huyes? Me decía. Y yo no quería escucharle a él. Y yo nomás corría, no sabía en qué dirección iba, pero yo corría y corría, por lo que yo no quería que me alcanzara la muchacha, ¿va? Entonces, cuando yo corrí, y entonces me paré y me dice el hombre, ¿por qué huyes? Entonces ya ahí fue donde yo le dije, es que mi prima se estaba peleando con mi primo, pero yo no quería decir, pues, ¿por qué? Entonces me dice, ¿y qué? ¿Por qué no tienes familia? Y le dije, no, tú conoces aquí una escuela grande. Mira, hay tres, me dije, está aquí, y me empezó él a señalar en el área donde yo estaba. Y entonces no, en una escuela grande, me dice. Entonces me dice, allá está, me decía Elba. Entonces, ¿me puedes llevar ahí? Y me dice, ¿tienes a alguien más? Sí, tengo una prima y se llama Carmen, le dije yo. Se me quedó el nombre de la prima de mi mamá. Entonces, y de ahí, pues, me dijo, ¿y tú vas a entrar ahí? Y le dije yo, sí, ¿por qué? Le dije, ¿no quieres entrar ahí? No, me dijo, yo no quiero entrar ahí. ¿Estás segura que vas a entrar? Pero yo no, Dani, ¿por qué me decía eso, va? Y me dice, ahí ese lugar es caliente, me decía. Yo ni sé ni qué es caliente. Yo lo único que sé es que yo quería, que el Señor me decía que yo tenía que ir ahí. Y entonces me dice, sí, me dijo, yo no quiero entrar ahí contigo, pero vamos, me dijo. Si tú piensas que va, bueno, entramos. Es un lugar oscuro. Cuando yo entré en ese lugar, había muchas llamas de fuego y había muchos hombres alrededor de ese fuego. Y entonces, yo llegué como que sin nada y yo no sé qué tan peligro era ahí, pues uno viene bien inocentemente sin Ujú. saber los peligros. Entonces, yo llegué y le dije, disculpe, buenas noches. Y se encuentra Carmen y me dice, ¿quién Carmen? Carmen Ovalle, le dije yo. Entonces me dice, oh sí, aquí vive, me dice, en la última, como eran unos apartamentitos, y me dice, en el último apartamento vive. Y entonces le digo, oh, gracias, le dije yo. Cuando yo me di la vuelta para decirle a la persona que venía guiándome, ya no estaba.
Ni para decirle las gracias, se desapareció. Y yo dije, ¿y ahora qué se hizo? Y yo me quedé así. Pues yo seguí, Carmen, Carmen, tocando la puerta. Carmen, abre la puerta. Y ella temblando y me dice, ¿qué tú haces aquí? Y ella temblaba y me decía, tú no sabes el lugar donde yo estoy. El lugar tú aquí no puedes entrar, me decía. Y yo le dije, ¿y a quién preguntaste? No, yo solo recuerdo que tú me fuiste a buscar y me dijiste ese lugar. Entonces le dije, y ella se quedó sorprendida. Y le digo yo, entonces ahí yo entendí que fue la mano del Señor. So, ¿ella había ido a buscarte o no? Sí, una semana. Una semana antes ella fue a Sí. buscarte. Ujú. Oh, wow. Ajá. So, entonces de ahí pues lograste pasar para acá. Entonces ahí fue donde ella entonces me comunicó con otra persona, entonces esa otra persona me trajo para acá. Y tardé como 4 días cruzando el desierto. Ujú. ¿Cómo fue cruzar el desierto? No quiero ni pensarlo. Ahí dije que nunca más iba a regresar a mi país. Suena tenebroso. Suena Sí, tenebroso. sí, tuve 3 días, yo lloraba porque yo decía que no iba a aguantar, pero el muchacho que nos traía, éramos como 25 personas en ese tiempo, y éramos como 3 mujeres y los demás eran varones. Y sí, yo digo, yo nunca he subido tantos lugares feos, pero yo dije, yo vengo pues ya crianza, ¿no? De ver montañas y todo, pero caminar entre montañas jamás, dije yo así va. Pero me tocó, yo sentía que sí no aguantaba, fue que yo le dije a los muchachos, yo ya no aguanto, yo no quiero ni cargar esto, ni cargar botellas de agua, ni comida, yo no quería saber ni nada, porque apenas puedo yo caminar y para estar cargando todo esto no puedo. Pero ellos me ayudaron y cruzamos, que yo sé, un túnel. Tuvimos casi 2 días metidos dentro de ese túnel caminando hasta llegar hasta la frontera. Y ahí fue donde nos pasamos, estuvimos acá. Pero sentía que no llegaba. Sí que fue Sí, difícil. Wow, una sí, jornada, como decimos los puertorriqueños, brutal. Que sí, significa que fue algo difícil. ujú, Wow, bien tremendo. Pero me impacta mucho esos 3 meses que Dios te tuvo allí sí, tres y te meses. utilizó para impactar esas vidas. Ujú, Sabes que sí, Cuando Dios tiene un propósito, sí. Ahí fue donde yo le dije al Señor y le dije, te he prometido que te voy a servir. Te he prometido que voy a hablar de tu palabra. Pero nunca pensé que iba a ser aquí. sí, no, Por cuando eso digo, Dios dice, es tremendo, sí. qué poderoso, entonces lograste llegar hasta acá luego de pasar Ujú, una jornada tremenda porque pasas por esos 3 meses, pero eso no se había acabado allí, entonces tienes sí, que cruzar un desierto, tienes que sí. pasar por una circunstancia Ujú, difícil. Entonces llegas aquí todo este tiempo, tú vienes sirviéndole al Señor porque tú conociste al sí. Señor como a la edad de Ujú, los 12 años. ujú, sí, So, me imagino que eso, el factor de que tú tenías a Dios en tu vida, fue de donde vino tu fortaleza para no ujú, rendirte, porque mucha gente quizás se hubieran rendido y hubieran dicho, no, yo me quedo en mi país, olvídate. sí. Esto es mucho, olvídate de eso. Ujú. So, Dios te dio la fortaleza. ¿Hubo algún momento donde tú sentiste, donde hay alguna experiencia donde tú puedas decir, sabes que en este momento yo siento que Dios me protegió mi vida? Que Sí, tú puedas contarme. sí, sentí que Dios está siempre conmigo. Eh, yo le dije, Señor, yo lo que he entendido, yo nada puedo hacer. Amén. Yo sé que Dios sí puede hacer las cosas. Porque para mí, yo decía, no estoy preparada para todo esto. Pero ahí fue donde yo entendí el propósito de Dios en mi vida. Y yo sé el ministerio que Dios tiene para mí. Y yo dije, fue mi primera experiencia y vi muchas cosas, puedo decir, el poder de Dios. Porque muchas veces nosotros nos da el temor de las personas y yo me sentía tan Sí, chiquita, yo el decía, miedo nos paraliza. El miedo es una ujú. cosa que te paraliza. Sí, porque muchas veces nos sentimos incapaz, ¿no? De decir, no estoy preparada o no estoy capacitada para hacer tal cosa. Y entonces yo he entendido que Dios nos da la capacidad a todos, o Seguro. sea, todos, Al que sino Dios llama, es Dios capacita. Sí, creer, la palabra dice que creerle Dios a Él. capacita al que Él llama. Ujú. So, ok, so vamos a pasar, ya nos contaste de esa parte. So, vienes a los Estados Unidos. ¿Qué cosas ha hecho Dios desde que tú llegaste aquí a los Estados Unidos hasta ahora? Que tú nos puedas contar en tu familia, en tu vida personal. Sí. Cuéntanos.
Pues bueno, llegamos acá y en ese tiempo que yo recuerde, buscando trabajo, no, todo en inglés y yo digo, Dios Sí, es mío, ¿qué voy a hacer? complicado, es Muy complicado. complicado. Yo digo, ¿cómo voy a hacerme para comunicarme con las personas? Y yo recuerde que llevaba un librito de español en inglés y yo Ah, de solo traducción. Un enseñaba, diccionario. y yo solo enseñaba, busco trabajo, busco trabajo. Y entonces, ya me entendían. Mira, yo Sí. te puedo, para contarte así rapidito, yo te entiendo porque cuando yo llegué a los Estados Unidos, la primera vez yo llegué a Massachusetts Ujú, y era bien joven y no le ujú. servía al Señor, mi vida era un desastre. Y una vez yo llené una aplicación en un sitio y le puse que yo hablaba inglés y no hablaba ningún inglés y me llamaron. Y yo me senté en esa entrevista y el hombre empezó a hablarme en inglés y yo le decía en inglés, lo que yo le estoy diciendo en inglés, todo va a estar bien. Yo le decía, everything's gonna be alright. Y el tipo seguía haciéndome pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y yo, Ok. everything's gonna be alright. Y él seguía, al último me dijo, ¿tú hablas inglés? Ajá. Everything's gonna be alright. Y me dijo, no, ahora yo sé lo que me dijo, no nos llames que nosotros te vamos a llamar. Todavía estoy esperando que me llame. Yo sé que es bien complicado. Sí, Es bien sí, complicado. bien complicado. Entonces ahí fue donde conseguí un trabajo en el mall de Kiniprusa. Es mi primer Oh, en King trabajo. of Prussia, ok, Ujú. ok. Y de ahí, ahí fue donde hemos estado trabajando. Y después, conocí a los pastores Coca y ya empezamos una obra ahí. Y después, a través del tiempo, pues, bueno, en mi casa yo vendía comida. Ok. Como no decía, no me alcanza lo Sí, porque que eres una mujer trabajadora, de pequeña te enseñaron a trabajar. sí, no puedo Tú estar sabes que hay que quieta. trabajar. No, no, eso es bueno. Sí, mi esposo trabajaba en un restaurante, en ese tiempo, él solo ganaba 3.75 la hora. Wow, Sí, está difícil. sí, bien difícil. Permiso, Entonces, su esposo siempre le ha servido al Señor también, los sí, dos. sí. Wow, eso es Ujú, tremendo. Una sí. pregunta antes de continuar. Usted tiene dos hijas. Ujú. ¿Cómo ha sido criar a sus hijas en los caminos del Señor? Que usted nos pueda contar. ¿Cómo ha sido? Bueno, a Dorca como le digo, ella se quedó en Guatemala y después lo mandamos a traer. Ok, ok, ok. Ujú. Entonces ya cuando ella, vino, pues ya, pues ella desde chiquita, ella le entregamos en los caminos al Señor desde que Qué nació bueno, qué bueno. y ya, y que le mandamos a traer, está sirviendo al Señor. Danielita nació aquí, entonces, ya, y sirviendo a Dios. Sí, que la han Sí. podido, es una bendición que la han podido criar en un hogar Ujú, cristiano. sí. O sea, esa es mi experiencia. Mis hijos, yo no me crié en un hogar 100% cristiano, pero Ujú, yo he criado a mis hijos en un hogar cristiano y hace la diferencia. Es una gran diferencia. O sí. sea, es bien tremendo. Entonces, tuvo su primer trabajo en King Approacha, vendía comida en su hogar. Ujú. ¿Qué pasó después de ahí? Porque es que yo sé que hay un testimonio bien tremendo ahí porque Dios le ha bendecido, ¿verdad? Usted ha sido Sí, obediente. Cuéntenos. empecé a vender comida. En ese tiempo no había mucha gente hispana, pero tenía fe. Esa fe, decía yo, la fe es impresionante tener fe en el Señor, porque yo decía a mi esposo, yo tengo que ofrecer comida, tengo que hacer comida para vender. Y ahí fue donde las pocas personas que yo conocía, hispana, entonces llegaban a la casa. Sí, y regaron la voz también. Ujú. Así empezaba a vender de 8 platos de comida, 10 platos de comida y así. Y entonces ya llegó el tiempo, que ya pues ya vendía más. Pero entonces en ese tiempo yo conocí a los pastores Coca y pues y ya ellos están empezando la obra al Señor. Entonces yo le dije a ellos, ver la necesidad, pues ya no quiero vender comida para mí, sea para para mi casa, sino quiero vender comida hoy, queremos hacerlo para la iglesia. Entonces ahí fue como que Dios nos movió a otro nivel, Sí, ¿no? porque usted decidió honrar a Dios. La palabra dice Sí, que Dios honra a los que le honran. sí. Si usted decidió honrar a Dios, Sí, quise dar lo que yo estaba, lo que venía en la provisión en mi sí, dar casa. por gracia lo que Entonces, por gracia había dar a recibido. la Wow, qué casa al tremendo. Señor, sí. Y ahí tuvimos por tantos años trabajando y después los pastores Cócar hablaron con nosotros y dijeron, vamos a abrir una tienda y le digo, pues vamos, le digo yo soy una mujer que digo, no.
yo soy una mujer que creo en Dios y que Amén. digo, porque la Biblia dice que todo lo que nuestro mano tocar y nuestro pie pisar lo declaramos nuestro. Ujú. Entonces yo he creído la palabra y yo digo, todo lo que nosotros hagamos, yo sé que va a ser bendecido. Yo sé que Amén. Dios proveerá. No sé ni cómo, pero Dios proveerá. Y así fue donde Dios nos ha bendecido. Tuvimos la oportunidad de trabajar con los pastores, levantar la tienda y pues después lo entregamos a ellos. Ujú. Entonces tomamos una decisión de nosotros pues orarle al Señor y le digo a mi esposo, yo tengo el deseo, decía él, de, de abrir un restaurante. Y entonces le digo, ¿de verdad? Le digo, sí, ok, vamos a orar, le decía yo, vamos a orar. Y entonces nos metimos en oración y en ayuno y pidiéndole la dirección a Dios. Yo tengo algo que yo siempre cuando pensamos algo, queremos tener algo, siempre vamos con Dios. Seguro. Sí, porque Él es el único que nos va a abrir el camino a la bendición Yo me siento de y igual manera y encomendarle todas yo las cosas a nunca Dios. me voy a mover en algo si no voy a consultar con Yo Dios. vengo del otro lado de, ¿verdad? Usted conoció al Señor a los 12 años, yo me aparté del Señor a los 13 años. Yo por muchos años estuve tratando de hacer las cosas sin Dios y yo fracasé en 1500 cosas. O sea, yo sé lo que es tratar sin Dios. Ujú, Una vez conozco al Señor, tenía 19 años cuando lo conocí, cuando volví a los caminos del Señor, finalmente conocí al Señor. Y de ahí para acá, ya sabiendo lo que es hacerlo sin Dios y fracasar, ujú, yo aprendí que todo lo que yo hago, yo lo pongo en las manos de Dios. así es. Todo lo pongo en las manos de Dios. Y sea que Dios diga que sí o Dios diga que no, yo Ujú, entiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ujú. Y es Sí, tremendo, ¿verdad? tremendo, Cuando uno sí. conoce eso de Dios, uno entiende y ve la mano de Dios. Ujú, sí. Pues ahí pues vimos entonces ya nosotros ver la mano del Señor cuando le oramos a Dios y ya pues vino una persona y nos dijo, bueno, ustedes quieren comprar un lugarcito, decía, para vender comida. Y entonces nos quedamos pues con mi esposo impactado, ni él tampoco pues no, con se llama, solamente lo hemos orado a Dios y le dije, Ujú. Señor, yo te creo a ti, yo sé que tú proveerás, tú tocarás corazón, abrirás puertas y yo te creo. Entonces fue que nos dio un lugar pequeño, un pequeño, hace como 7, 8 años. Ajá. Y era comida para llevar, solo teníamos 2 mesitas adentro. Ok. Y ahí fue donde Dios nos empezó a bendecir y nosotros lloramos porque vean la bendición del Señor. Y entonces, como la gente nos empezaba a demandar, no busquen otro lugar más grande, que eso está muy pequeño. Y entonces ahí empezamos y digo, orar al Señor, Señor, concédanos otro lugar grande y tú lo sabes. Y ya, como a los 2 años, creo, o 3 años de que ya teníamos el negocio ahí mismo, el pequeño, entonces fue cuando vino otro señor y nos dice, ¿tú quieres otro negocio? Y no nos quedamos, ya estamos listos, le digo yo a mi esposo y me dice, sí, ok, le digo yo. Entonces fue que nos fueron a ofrecer un negocio de una pizzería y compramos ese otro negocio. Y yo le digo, Señor, yo sé que en tu nombre tú estás con nosotros y tú no nos vas a dejar. Y así fue cuando Dios nos empezó a bendecir, nos empezó a bendecir y ahora estamos en un restaurante ya más grande y ya lo que era donde empezamos, pasamos la pizzería. Ujú. Entonces ahorita pues el hermano Fausto Flores está trabajando ahí. Tiene dos negocios ahora. Sí. Ujú. Wow, Dios es maravilloso porque yo todo lo que puedo pensar es en su comienzo. Sí. ¿Saben qué yo estoy pensando? Yo estoy pensando en ese momento en Ujú. que su papá le estaban enseñando a trabajar, pero el Ujú. alcohol estaba destruyendo su hogar y usted dijo, yo Ujú. no quiero crecer de esta Ujú. manera. Y No. Dios permitió que a través de su tío llegue la palabra de Dios a su vida y ahí cambia todo. Sí es. Ujú. Wow. Y Sí. ahora mirar, ¿verdad? Todo lo que usted pasó y Ujú. ver cómo Dios la está bendiciendo. Amén. Es que Dios es Sí. fiel. Es que Dios es Ajá. fiel. Yo algo que yo quiero decir es de que a veces el temor, ¿no? De decir, no tenemos papeles en este país, no se habla en inglés y vienen muchas cosas que creemos que es un obstáculo para no Ujú. crecer. Sí, nos ponemos impedimentos. Ajá. Y yo dije, no, el Señor nos ha dado la capacidad. Dios siento que Dios me ha dado la Gloria a Dios. capacidad. Yo, Yes. yo siento que Dios nos ha dado eso a nosotros para ser unos administradores.
le digo yo a mi esposo. Entonces, es la decisión, no tener el miedo de tirarnos. Y yo soy de esas personas que digo, quiero esto, vamos a orarle al Señor. La palabra dice que la fe sin obra es fe muerta. Sí. Usted dijo algo bien importante ahorita, usted dijo, yo tengo fe. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la palabra dice que la fe sin obra es fe muerta. O sea, si tienes fe, muéstrame tu obra. Y a través de su testimonio yo lo puedo ver bien tremendamente. Si usted tenía fe, esa fe que comenzó allí cuando Dios vino y cambió su hogar. Sí. Pero usted se ha atrevido. Y ¿verdad? Sí. La fe sin obra es fe muerta y usted ha obrado, se ha movido y Dios le ha respaldado. Sí. Wow, qué tremendo testimonio, hermana. Sí. Y eso que estaba nerviosa. Tremendo testimonio. Bien, veo las bendiciones. Hoy puedo decir, Qué bueno. hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria a Dios. Entramos por otro año más con nuevos propósitos, nuevas metas. Y lo creemos. Y le digo al pastor Efraín, no tengamos miedo, porque Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Debemos creerle al Señor. Y yo soy de eso, yo le creo a Dios. Yo sé quién va conmigo, quién va delante de mí, porque la palabra del Señor, que si la presencia no va con nosotros, no se mueve nada. Así fue Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Entonces yo soy testiga de lo que Dios ha hecho en nosotros, en mi familia, donde Dios nos ha tenido para honra y gloria al Señor. Y siempre digo eso con humildad en mi corazón y digo, si Dios nos ha dado es para bendecir. Amén. Yes. Qué porque bueno. no es todo nosotros. Porque sí, da por gracia lo que por gracia has recibido. Yo siempre digo que lo que Dios nos ha dado no es mío, es de Él. Es de Él, exacto. Es de Él. Sí, a veces podemos cometer el error de que se nos olvide, pero no es de nosotros, es de Dios. Sí, yo digo siempre eso que no cambia en mí, que esté siempre en mi mente. Entonces vemos una necesidad en cualquier iglesia, nuestra ofrenda para la iglesia, para la obra. Sí, está sembrando para el reino, eso Dios siempre lo dice. Hermanas, ya vamos a terminar esta entrevista, ¿verdad? Que verdaderamente le doy gracias porque, wow, tremendo lo que nos ha contado. Yo sé que va a bendecir a muchas personas. Y siempre me gusta pedirle a mis invitados al último, darle esa última parte. Y me gustaría, ¿verdad? Que esta es su cámara y que usted le hable a aquellas personas que quizás están lidiando con el miedo, que tienen fe, pero tienen miedo de obrar en esa fe. ¿Qué usted le diría a esas personas, hermana Fanny? Usted que ha pasado tanto y le puede hablar directo a la cámara. Allí está su cámara. Sí tengo al Señor, que Él es el que me ha abierto las puertas, el que me ha dado su favor, ¿verdad? En que nosotros crezcamos aquí, porque estamos en un país de bendición y venimos con el propósito del Señor, ¿verdad? De entregar la palabra del Señor en nuestro corazón. Yo digo siempre esto, que donde quiera que yo vaya, podemos entregar la semilla del Señor. Y yo les animo a aquellos que creen al Señor, que le creen a Dios y que lo hagan, que no tengan miedo, que no tengan temor de hacer las cosas. Gloria a Dios, ahí lo tiene mi gente, la hermana Fanny. De verdad, un testimonio bien impactante, porque sí, hay que tener fe, pero hay que movernos en esa fe. Y la bendecimos, le damos gracias de verdad por compartir tan impactante testimonio. Y qué bueno, porque podemos ver a Dios a través de todo lo que usted ha vivido, podemos ver a Dios desde el principio. Gracias por su humildad. Y ahí lo tienen mi gente. Hasta la próxima, aquí en su podcast de testimonio favorito, Dios lo hizo. Y por favor, suscríbase al canal, compártelo, denle like, active la campanita de las notificaciones para que todo viernes le entre un nuevo podcast. Amén. Dios los bendiga, mi gente, y para adelante y para el cielo. Amén. Gracias.